Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. La luz no se creó para estar escondida. Esta fue hecha para iluminar todo. Dios, en su maravilloso amor, nos manda hacer esa luz sobre nuestro mundo. Desde la antigüedad, los profetas anunciaban: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Hoy, Iglesia de Dios se complace en anunciar su programa espiritual Enseñanzas del Dios de Israel, la palabra que cambiará tu vida. Amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Enseñanzas del Dios de Israel a través del canal 81 Cristo Rocafuerte TV, que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Paz, amados amigos y hermanos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El versículo 2 dice: diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Tanto usted como yo hemos depositado la confianza en un Dios vivo y en un Dios eficaz. A continuación, escucharemos unas hermosas alabanzas que glorificarán el nombre de nuestro Dios, pero también van a edificar nuestros corazones y también serán de bendición para nuestras vidas. El tiempo es para nuestros hermanos. En el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde, embargado mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Tesoro yo tengo en la paz que me da, que en el fondo del alma de estar tan seguro que nadie quitarlo podrá, mientras miro los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús. Y ningunos peligros mi vida tendrá, y me siento inundado en su amor. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. En el seno de mi alma, una dulce quietud se difunde, embargado mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que inunde por siempre mi ser
en sus ondas de amor celestial. Que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, en su paz tú podrás recibir. Paz, paz, dulce paz, es aquella que Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Dígaselo, Señor. Salvación, eres mi anhelo, te doy mi corazón. Tú eres mi esperanza, socorro en mi tribulación. Sustentas mi alma, me alientas, me levantas sobre montaña. Salvador, yo te alabo. Salvador, yo te anhelo. Mi Señor, te entrego mi ser, en ti me esconderé, mi Redentor. Alaba tu creación, asombrosas tus obras, maravilloso Dios. A la diestra del Padre, centrado en tu trono estás, sublime y bendito, cuán grande es tu nombre, admirable. Coro diciendo todos. Vamos con nosotros.
Qué maravilloso es alabar el nombre de nuestro Dios, así como es importante glorificar el santo nombre de nuestro Dios. También ha llegado un momento tan importante de escuchar de su hermosa palabra en labios de nuestro hermano. Amados amigos y hermanos que sintonizan este programa y en este espacio de enseñanzas del Dios de Israel por parte de la Iglesia de Dios, para mí es un gusto saludarles. Les saluda Carlos Hernández, miembro de la Iglesia de Dios en Guajitos. Es para mí todo un gusto y un privilegio para traer en esta preciosa noche una enseñanza de la palabra del Señor que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Que en este momento de la meditación de la misma podamos nosotros conectarnos, aunque sea por este medio, en la distancia que tenemos y en la época que nos está tocando que vivir, pero que nos conectemos con el Señor para poder aprender de su palabra. Como les digo, es para mí un gusto, es un privilegio y deseo de todo corazón que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Antes de entrar al análisis del mismo, les suplico me puedan acompañar. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos acompañe en el estudio de su palabra. Amado y bendito Padre Celestial que habitas en gloria, a ti acudimos en esta preciosa noche reconociendo nuestra necesidad de ti y el deseo que tenemos de poder saber de ti, de tu palabra, del mensaje que tienes de salvación, de la iluminación que nos puede traer tu palabra, como bien lo dijera el salmista, que la misma es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Permite, eterno Señor, que en el estudio y en el análisis de tu palabra en esta preciosa noche haya un mensaje de bendición para nuestras vidas, que fructifique en nuestros corazones y que también de esto podamos dar a conocer que creemos en ti y en Jesús, en el nombre del cual también te suplicamos que nos llenes de sabiduría y entendimiento, pues sabemos que carecemos de ello, y acudimos a ti para que nos lo des abundantemente y sin reproche, y que en el estudio de tu palabra también encontremos un mensaje de esperanza y un mensaje que nos aliente a buscar siempre de ti. Te lo pedimos y te lo suplicamos todo esto en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Como les decía, es un estudio, es el análisis de un punto. Nosotros como entidad religiosa tenemos nuestros puntos de fe o puntos de doctrina, que comúnmente así le llamamos, pero cuando hemos de hablar de esto tenemos que trazarnos la idea en el análisis de lo que Jesús quiere para nuestras vidas y qué es lo que espera también Dios para nosotros. Cuando empezamos a hablar de esto tenemos que analizarlo a la luz de lo que el Señor Jesucristo también nos quiere decir y el mensaje que espera que nosotros podamos recibir. Vamos a hablar sobre las fiestas que nos alejan de Cristo, las fiestas no religiosas, que nosotros así le llamamos, pero que a la larga, más allá de etiquetar alguna en particular, hay que hacer un análisis de lo que el Señor espera para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, cuando vamos a la Biblia y empezamos a leer desde el Génesis y todos los libros, empezamos a ver las intenciones serias del Señor, del cuidado del ser humano, de poderlo proteger, de poderlo guardar de su misma condición, porque constantemente el ser humano se inclina hacia el mal, hacia hacer aquello que no es conveniente o aquello que lo aleja de la intimidad con el Señor. Habría entonces que empezar a analizar y decir qué es lo que espera el Señor. Un ejemplo, usted va, como les digo, al libro del Génesis y vemos que después del pecado de Adán y Eva, el Señor busca tener una cercanía con el hombre. Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, en el desierto busca tener una cercanía con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor le preocupa el bien del hombre, le preocupa el que vaya por el buen camino. El Señor, Dios Padre, sus intenciones es no solo que buscar el bien del hombre, sino que el hombre busque ir por el camino del bien. Y ahí nos vamos trazando nosotros la idea del mensaje cuando hablamos de fiestas o cuestiones que no tienen que ver con lo religioso, sino se inclinan más hacia aquello que, lejos de acercarnos a Dios, nos alejan.
Y les mencionaba también a Jesús, porque el hecho que nosotros hacemos un análisis de la Escritura a la luz de lo que Cristo nos dice, es recordarnos que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Es el Padre acercándose a la humanidad, viéndose afectado por la humanidad, pero también dando un mensaje a la humanidad y diciéndole, mira, esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que tú tienes que hacer. Y mira que no es difícil, mira que no es complicado. Jesucristo lo recoge el evangelista Mateo cuando él decía que miren, mi yugo no es pesado, mi carga es ligera, porque hay un análisis sobre lo que Jesús quiere decirnos. Claro, entendido desde lo que el Antiguo Testamento decía, miren el bien que el hombre debe buscar, y es por donde Dios quiere que se vaya. Es un ejemplo claro de esa comprensión, lo podemos hacer en el análisis del Salmo 23, que el mismo escritor decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él entiende que Dios le está conduciendo y le está llevando por donde Él desea que vaya, porque como les decía, es las intenciones de Dios que uno ve marcado en el Antiguo Testamento y que Jesús lo hace válido en el Nuevo, y que nos dice, miren, vamos, este es el camino, por aquí tienen que andar y no se preocupen, tal vez cuando nosotros empezamos a pensar en estas cosas, tal vez usted, porque en el caso de su servidor también lo he pensado, bueno, y si fallo en este caminar, pues no nos preocupemos, el Señor Jesucristo dice que todo pecado que el hombre cometiera le será perdonado. No quiere decir que vamos a hacer uso de eso para entonces agarrar y pecar a diestra y a siniestra, no, sino en nuestros errores inconscientes, cuando nos equivocamos, el Señor está presto ahí para apoyarnos. Y claro, en esta preciosa noche, en el análisis de este estudio, lo que el mismo busca es que nosotros vengamos y hagamos conciencia. ¿Por qué vamos a hacer conciencia? Deseamos y necesitamos tener una cercanía con el Señor. Su servidor, bendito sea el Señor, ya tiene años, no muchos, pero algunos años ya dentro del bendito ministerio. Y quiera que no, de una u otra manera me he equivocado. No puedo decir no puedo ignorar algunas faltas que he cometido o declararme inocente. Eso solo el Señor lo puede hacer. Pero también es de hacer conciencia en decir, bueno, ¿por dónde el Señor me está llevando y dónde quiere que ya no vaya? ¿Y qué sí puedo hacer y qué es conveniente que pueda hacer? Cuando empezamos a comprender esto, empezamos a entender del cuidado de nuestro Señor hacia nosotros. Como les decía, su servidor no desea etiquetar absolutamente ninguna festividad en específico, sino de una manera general, toda práctica que nos aleja de la relación con Dios y nos aleja de la relación con mi prójimo, no es conveniente que la llevemos a cabo. Y ahí usted puede ponerse a pensar y empezar a hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué fiestas o qué actividades estoy cometiendo o qué estoy haciendo para alejarme, o que me está alejando del Señor? Y puede hacer que usted empiece a notar que en su análisis, en su introspección, y decir, bueno, he estado practicando esto y esto no es conveniente que yo lo practique, o esto no es bueno que yo lo esté practicando. Entonces el Señor lo que viene a decirle a usted, a mí, en esta preciosa noche es decir, bueno, si estamos en esa línea, es momento de tomar nuestra maleta, como dice el dicho, y pues agarrar rumbo para otro lado. Decir, entonces este es el camino que el Señor nos quiere marcar. ¿Y cuál es el camino? Pues es Jesús. Acompáñenme leyendo las Sagradas Escrituras, porque vamos a acudir a ella. Evangelista Juan, por favor. Evangelista Juan, que es un evangelio bastante hermoso y que nos denota ahí la divinidad de Jesús, porque nosotros creemos que Jesús, cuando vino a la tierra, fue humano, pero también fue divino. Y prueba de ello eran los milagros potentosos, su mensaje poderoso, la enseñanza enriquecedora, pero también asimismo ese amor que desbordaba por todos los necesitados,
por todos aquellos que eran lastimados por la sociedad y que eran discriminados y también asimismo rechazados, enviados a la orilla donde nadie les iba a importar. Jesús se hace cercano, Dios se hace cercano por medio de Jesús. Y el evangelista Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, es un versículo que hasta de memoria he visto que algunos hasta lo citan, dice de esta manera: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Deseamos nosotros llegar al Padre y tener una cercanía con el Padre, una intimidad con el Padre, de podernos comunicar y hablar y desarrollar una relación armoniosa con Él, donde nosotros le decimos todo lo que necesitamos y le agradecemos todo lo que hemos recibido, pero también Él a través de su palabra nos dice qué es lo que Él espera de nosotros. Pero nuestra línea siempre va a ser Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús habita el pensamiento de protección y de cuidado por todo ser humano, sin un sentimiento de orgullo, de vanagloria, de soberbia, como lo podemos ver en el caso de Caín, cuando el Señor le va a hablar y cómo le contesta. Jesús no, Jesús en la humanidad, en su humanidad, en su humildad, en su amor, dice, bueno, ustedes pueden, usted, mi amigo, mi amiga, mi hermano, su servidor, podemos tener cercanía al Padre, pero la cercanía la podemos tener si nos vamos por donde Cristo quiere que vayamos, porque Él es nuestro camino, Él es el que nos traza por dónde tenemos que ir. Y en este caso, cuando empezamos a hablar de actividades, pues, les digo yo, fiestas que no son religiosas o cuestiones, pues en el mundo antiguo se suscitaban muchas de esas cosas. Por eso el mensaje del Señor invitaba mucho a la no idolatría, alejarse de festividades donde no tenían nada que ver con la comunión con el Señor. El pueblo de Israel luchó por muchos años para mantener o querer limpiar eso y les fue imposible. Les fue imposible porque esto les resultaba muy atractivo. No estoy diciendo que no hubieron o no hubo más de alguno o algunos o un grupo marcado que sí deseó y se mantuvo apegado al Señor. Siempre ha sido así. Un grupo selecto en el sentido de que aquellos que dijeron, nosotros sí deseamos tener una relación armoniosa con nuestro Dios, y muchos no lo quisieron ver así y rompieron el esquema de la cercanía del Señor, la separación con el Señor. Y el Señor constantemente enviaba sus profetas, sus mensajeros, aquellos que eran los portavoces de un mensaje de salvación, de decirle, no, lo que están haciendo no es conveniente. Miren que pueden mejorar o pueden tomar otro camino, pero el que están tomando no es el que necesitan. Los está desviando de mí. Y eso lo podemos ver porque en el libro del Éxodo capítulo 20, cuando se desarrollan los 10 mandamientos, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque el pueblo judío entendía su situación crítica en función de lo que hacían, que no era correcto. Dicen, pues este mandamiento nos recuerda lo que sí podemos hacer y nos está alejando de lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque esto rompe nuestra relación. ¿Por qué? Porque ahí va incluido el pecado. Y el pecado lamentablemente rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con el prójimo, rompe nuestra relación con todo lo que nos rodea. El pecado eso causa, y tener prácticas que nos alejan de Dios es lo que Él no quiere y es lo que Jesús nos quiere decir. Por eso vamos a tener nuestra medida o vamos a tomar el camino conveniente por medio de Cristo. Y Cristo mismo nos va enseñando y nos va diciendo por medio de su palabra: mira lo que estás haciendo, esta práctica ya no la tienes por qué realizar en tu vida. Esta ya no la necesitas, esta rompe mi relación, nuestra relación.
Y si vamos hacia el Padre y si deseamos tener una relación con el Padre, tenemos que trazarnos este sentimiento, que nazca en nuestros corazones. El pueblo de Israel, como les decía, lo intentó constantemente por muchos años, luchó, pero les fue muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos eran un pueblo que practicaban la monolatría, tenían muchos dioses, aunque era uno al que en sí le rendían loores, y en ese sentir que le rendían solo loores, pues era Dios, pero no quiere decir que no tuvieran otros dioses, que le rindieran culto a otras entidades que no tenían nada que ver con Dios, y en ese venerar, en ese adorar o en ese rendirle culto, pues habría que ir a las prácticas que tenían que hacer, ofreciéndoles lo que requería esta imagen, este ídolo. Y ellos dicen, no, ¿por dónde estamos? No está bien. Y el Señor le dice, no está bien. Mira que el Señor en la religiosidad y en la celebración religiosa, porque eran celebraciones religiosas espirituales en su liturgia, lo que buscaba era tener comunión con ellos, tener una cercanía. Un ejemplo en el caso de un dios que era conocido como el dios Moloch o Moloch, pues a ellos le rendían sacrificios humanos, y el Señor no, el Señor está lejos de esa práctica. Pero cuando lo trasladamos nosotros a nuestros días, a nuestra época, y vemos y volvemos nuestra vista hacia esas prácticas, decimos, bueno, en este tiempo, en nuestra época, ¿qué actividades nos alejan del Señor? ¿Qué actividades sentimos nosotros que no son convenientes y que no son correctas que las llevemos a cabo porque nos alejan del Señor? Y ahí, más allá de, como les decía, de etiquetar y señalar, su servidor desea que a través de la palabra del Señor hagamos conciencia y veamos y volvamos nuestra mirada al mundo que hoy nos rodea. No es el mundo que rodeó en algún momento al pueblo de Israel, no es el mundo que rodeó en algún momento a nuestro Señor Jesucristo, porque vamos, en la época de Jesús, lo que alejaba de la relación con Dios al pueblo era la religiosidad falsa que tenían en esa época y la poca consideración que tenían hacia el ser humano, el problema social que constantemente se ve muy marcado aún en nuestros tiempos. O sea que el problema social no es de nuestros días, viene de mucho tiempo atrás, siempre ha sido así, pero Jesús nos envía a que esto vaya cambiando. Pero volviendo nuestra mirada hacia el mundo, ¿qué actividades hay que el mundo nos ofrece y que pudieran parecer atractivas a nuestra vista y que digamos, no, esto sí lo puedo, esto es bastante bonito, está bastante atractivo? Pero el Señor dice, no, momento, considera, lea juntamente conmigo primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15, en su primera parte, solo en su primera parte. No améis al mundo, decía el apóstol Juan a los primeros cristianos de la era cristiana, ni las cosas que están en el mundo. No los amemos. ¿Por qué? Porque si nuestro camino y si nuestro deseo es conducirnos hacia Dios, que es por medio de Cristo, como lo decía Juan 14:6, entonces prácticamente tenemos que ir dejando cosas que ya no nos convienen, como por ejemplo el consumismo, que hoy en día es muy dado a que se dé en nuestros tiempos. Y vean ustedes que cualquier festividad que se desarrolle, lo que invita más es al consumismo, a que el ser humano vea de qué manera pueda y tenga, aunque no lo necesite, hasta endeudarse. Participar de estas cosas no es conveniente si, lejos de mantenernos en paz, de estar en tranquilidad, nos roba esa relación armoniosa con Dios. Entonces el Señor dice, pues esto hay que desecharlo, esto no se necesita. Que otras actividades se desarrollan dentro del ámbito del mundo, que uno dice, no, aquí no hay ningún problema. Y puede ser que de repente así pensemos y digamos,
es que esto no tiene nada de malo, o una vez, como dice el dicho, una vez al año no hace daño, pero habría que pensar, ¿es necesario que lo lleve a cabo? ¿Es necesario que lo practique? ¿O puedo de una u otra manera a través de Cristo cambiar esto? Y lejos de ir acercándome a estas actividades que no tienen nada que ver con lo religioso, y digo religioso no enmarcándolo en alguna en particular, sino por el término que tiene este punto, es lejos de que tenga que ver algo con esto, tiene que ver más con lo humano, con celebrar al hombre, con celebrar a la mujer, celebrar algo que no tiene sentido y me aleja del Señor. Cuando se desarrolla el Evangelio de Juan, que es otro de los pasajes que a su servidor le encanta, sobre el evangelista Juan, capítulo 4, y donde dice el Señor: vendrán los verdaderos adoradores, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús está dando un mensaje más allá de actividades humanas que tengan que ver con que inviten al vicio, a la corrupción de la carne, como les decía, al endeudamiento, al romper nuestras relaciones con el prójimo. Si van por esa línea las festividades a donde nosotros podemos participar en algún momento, Jesús dice no, por esa línea no es. Porque Él está esperando, y el Padre espera, que hayan verdaderos adoradores. Y aquellos adoradores no son aquellos que constantemente van a las localidades o a las reuniones y solo a cantarle al Señor, sino son aquellos que van y desean también tener una actividad salvadora y de amor para todo el mundo, para todo aquel que le rodea. Y eso se puede ponerse a pensar: ¿quién le rodea a usted en esta época? ¿Quién está a la par suya? Su vecino, su vecina, al de enfrente, al de a la par, su propia familia. Y habría que ir hacia eso y decir, bueno, ¿qué es lo que sí el Señor sí espera que haga? ¿Y qué es lo que sí el Señor espera que yo celebre? El Señor espera que vayamos y celebremos juntamente con el mundo todo aquello que nos corrompe. No. Él dice, no es conveniente. No es conveniente porque esto te distancia de la relación que tienes conmigo. Pero sí nos invita que vayamos al mundo, pero que vayamos y pongamos en práctica esa obra de salvación que el Señor ha hecho, no solo por un cierto grupo, sino por todo el mundo. Y eso es porque nosotros, este es otro pasaje que hasta de memoria no lo sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, a nuestro Salvador, a nuestro camino, a nuestra manera de conducirnos, que siempre va a ser Cristo. Y en esta noche, mi amigo, mi amiga, mi hermano que sintoniza este programa de enseñanzas del Dios de Israel, el Señor, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué es lo que quiere entonces de nosotros? No quiere que nos volquemos al mundo, no quiere que nos vayamos y nuevamente nos sumerjamos en una práctica que no tiene sentido y que no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque nos corrompe, nos destruye, nos consume. Usted lo puede ver como hay gente que lamentablemente se ve afectada por un vicio y al tiempo su mismo cuerpo se empieza a notar los cambios drásticos en la piel, en que se empiezan a enfermar constantemente. Y el Señor dice, no, si por este camino vas a ir porque piensas que es lo conveniente, el Señor le dice a usted y me dice a mí, no ese es el camino es Cristo. Y entonces volquemos nuestra mirada hacia Jesús y propongámonos en nuestro corazón, aceptemos el desafío de Jesús de decir, buscar hacer todo aquello que me mantenga en armonía, no solo con el Padre, porque ya no hablamos de una relación solo vertical del hombre hacia Dios, sino también del hombre hacia la humanidad, del hombre hacia la creación,
Si también por consiguiente aquí hay alguna celebración de la cual todavía digamos, no, es que está bueno que la practiquemos o que la sigamos practicando, pero la misma afecta a la creación en el asunto ambiental o de una manera muy drástica, pues también es un momento de decir esto no, porque si vamos por la línea de Cristo vamos a ir buscando la armonía con Dios, la armonía con el ser humano, pero también la armonía con la creación. Hay que hacer en este momento un alto y empezar a analizar y empezar a tomar decisiones que sean las convenientes. El Señor desea tener una cercanía con ustedes. El Señor desea tener una cercanía conmigo. El Señor desea tener una cercanía con toda la humanidad. Pero habría que también pensar que valoremos el sentimiento del Señor para nosotros también buscar tener una cercanía con Él. Vamos a celebrar, sí, celebremos el amor que Dios nos ha dado y el amor que podemos dar. Cantémosle al Señor, alabemos su santo nombre y celebremos que su salvación ha llegado, celebremos a Cristo nuestro Salvador, pero sobre todo celebremos que esa salvación que el Señor nos ha hecho llegar a nuestras vidas también la hace llegar a la humanidad, y que nosotros como creyentes del Evangelio también podemos hacerla cercana a aquellos necesitados, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad. En esta época de pandemia, lejos de ponernos a pensar en el consumismo, pongámonos a pensar cómo podemos ayudar a nuestro prójimo, al necesitado, aquel que en esta época le está discostando porque no tiene trabajo, porque no tiene dónde laborar, porque no tiene ningún ingreso fijo, y nosotros que tal vez sí tenemos, poder compartir. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis, decía el Señor Jesucristo, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir, decía el apóstol Pablo. Hagámonos cercanos y alejémonos, hagámonos cercanos al ser humano, a Dios, y vayamos alejando de las mundanalidades, de lo que el mundo ofrece, de las cosas triviales, de las vanidades, del consumismo, de aquello que nos corrompa. Hagamos un análisis y digamos, esto no nos conviene, y vayamos por el camino que el Señor desea que nosotros vayamos. En esta preciosa noche, como les dije al inicio, les ha saludado Carlos Hernández, y para mí ha sido un gusto y un privilegio traer un mensaje que sea de edificación y de bendición para cada uno de nosotros, para ustedes también que sintonizan este precioso programa de enseñanzas del Dios de Israel. No se lo pierdan, porque el mensaje del Señor siempre habrá para nuestros días y para los postreros, porque el Señor siempre habla a todo el mundo, porque Él desea siempre el bien del ser humano. Acompáñenme, vamos a hacer una pequeña oración para despedir el mensaje de esta preciosa noche. Oremos, por favor. Padre del cielo, gracias te damos por cuanto eres hacia nosotros y por cómo buscas dirigir nuestras vidas. Permite, bendito Dios, que mediante tu mensaje podamos nosotros comprender el bien que deseas para nuestras vidas, y que nos alejes de todo aquello que no es necesario para nuestras vidas, y que apuntemos hacia lo que sí necesitamos, y sobre todo para lo que el mundo necesita y espera de nosotros. Que este mensaje sea de bendición y de edificación para nuestras vidas, que no sea un momento para señalar, sino un momento para considerar y decir qué es lo que esperas de nosotros, hacia dónde debemos conducir o hacia dónde tenemos que reconducir nuestras vidas. Llévanos por el camino del bien, condúcenos por el camino del bien, guíanos por el mismo, y como bien lo dijera David, que ese sea el bien y esa misericordia la que nos siga todos los días de nuestras vidas, para que podamos morar contigo por la eternidad. Que este mensaje, bendito Dios, también sea de confianza y de fortaleza en una época difícil que nos está tocando que vivir, pero con la certeza y la confianza que tú eres con nosotros. Guárdanos y protégenos, es nuestra súplica, es nuestra oración. Por Cristo Jesús te suplico y te pido todas estas cosas. Amén y amén. Nuevamente me despido deseándoles de todo corazón
que esta semana sea de mucha bendición para sus vidas y que la gracia y la paz de nuestro buen Dios reine en el corazón de todos ustedes. Paz a todos y gracias por su sintonía en esta preciosa noche. Damos gracias a nuestro Dios por haber escuchado este hermoso mensaje que seguramente ha sido de bendición y de edificación para nosotros. Queremos agradecer también a nuestro hermano por el valioso tiempo que nos ha dedicado en esta oportunidad para poder juntamente con usted edificarnos en la escritura, en la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, así es que le dejo el tiempo a nuestros hermanos. Comprendí que nada pasa si no es por ti, y contemplé tu gran amor al acordarte, oh Dios de mí. Confío en ti, confío en ti. Ninguna duda opaca mi fe. Confío en ti, confío en ti. En tu gran poder afirmo mi fe. Al encontrar en tu palabra ejemplos de fe, de amor, y el más grande, el de Jesús, quien dio su vida por mí en la cruz. Confío en ti, confío en ti. Ninguna duda opaca mi fe. Confío en ti, confío en ti. En tu gran poder afirmo mi fe. Confío en ti, confío en ti. Ninguna duda opaca mi fe. Confío en ti, confío en ti. En tu gran poder afirmo mi fe. Poderoso y santo eres, Señor, maravilloso y grande es
es tu amor. ¿A quién iré si solo tu palabra vida me da? Al día a día me muestras tu amor. A cada paso tú me das valor. ¿A quién iré si solo por tu gracia estoy aquí? Tú eres mi fuerza y mi alegría. Mi corazón es tuyo, Jesús, mi roca eterna, fuente de vida. Todo lo que soy te pertenece, Señor. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció, mis pecados lavó. Tú reinas por la eternidad. Recibe honor, toda la gloria y majestad, porque eres santo, digno de honor, digno de alabanza, digno de adoración. Tu amor, a cada paso tú me das valor. ¿A quién iré si solo por tu gracia estoy aquí? Tú eres mi fuerza y mi alegría. Mi corazón es tuyo, Jesús, mi roca eterna, fuente de vida. Todo lo que soy te pertenece, Señor. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció, mis pecados lavó. Tú reinas por la eternidad. Mi Salvador, te damos honor, digno de alabanza y adoración. Tu sangre venció, mis pecados lavó. Tú reinas por la eternidad. Recibe honor, toda la gloria y majestad, porque eres santo, digno de honor, digno de alabanza, digno de adoración. Agradecemos a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que nos otorga de poder desarrollar este hermoso programa para honra y gloria de su nombre. También queremos agradecer su valiosa sintonía a través de su programa Enseñanzas del Dios de Israel. También queremos invitarle a que nos siga sintonizando a través del canal 81 Cristo Roca Fuerte TV. Ha llegado un momento de orar a nuestro Dios para agradecer por esta hermosa oportunidad y también escuchar de su hermosa bendición. Donde usted se encuentre, por favor, incline su rostro y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amantísimo y soberano Padre que habitas allá en las alturas de los cielos,
Bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre. Estamos agradecidos contigo porque tú nos has otorgado esta oportunidad de poder rendir alabanzas a tu nombre, pero también de poder recibir tu hermosa palabra. Permite, Señor, que tu palabra que hemos recibido en este hermoso momento, que haga un eco muy especial en nuestros corazones y que no regrese vacía. Al contrario, que nos permita esta hermosa palabra que hemos recibido, el poder hacer un cambio genuino en nuestras vidas y con el objetivo de darte la honra y la gloria a ti porque tú te la mereces. Permite también, Señor, que tú siempre nos tengas con mucha paz y con mucha bendición. Todas estas súplicas, estos favores, te lo rogamos a ti en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos el tiempo a la bendición de parte de nuestro Dios. Voy a leer la bendición del Señor y les ruego que la reciban con todo el corazón. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.